Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos, Park Jimin y Yeon Jungkook. Mi nombre es Belle y me da mucha alegría estar con ustedes aquí el día de hoy porque vamos a hablar de dónde están los chicos. Bueno, vamos a comenzar este video diciendo que en realidad no tenemos una idea exactamente de dónde está uno de ellos. El día de hoy se ha desatado una nueva controversia y en este momento la vamos a revisar juntitos. Todo comienza directamente en la cuenta oficial de BTS en ex Twitter, donde sacan este preview de lo que va a ser el BTS Movie Weeks, un evento que está por anunciarse exactamente el próximo 20 de agosto del 2025. Me imagino que ya nos van a dar lo que son los datos en sí del evento, qué se va a tratar, dónde lo van a pasar, qué es en general. Pero ¿qué es lo que ha pasado justamente con este pequeño video teaser en el cual nos ponen una parte de la canción Young Forever? Bueno, pues resulta ser que ponen, partes de todos los integrantes de BTS excepto de Jimin. Entonces, ¿para qué les digo la furia? Y es normal que esto se haya desatado el día de hoy en redes sociales porque no sabemos dónde está Jimin y por qué no lo pusieron. Y más cuando esta canción es tan particular y especial para Jimin. Así que ahora vamos a los hechos. Lo que las fans están comentando actualmente en redes sociales, en este caso en ex Twitter, por ejemplo, esta cuenta que es @pgmnology, es decir, dedicada completamente a nuestro Jimin, dice: no incluir a Jimin, que literalmente tiene un tatuaje de joven por siempre mientras usa la canción, definitivamente es una elección. Esta canción significa mucho para él. Pero también tenemos a las mismas fans en Corea quejándose de esta situación. Y dice así: la omisión de la edición individual de un miembro del video de Movie Weeks de 2016 fue un claro error. Por favor, corríjanlo y vuelvan a subirlo de inmediato. Y asegúrense de gestionarlo a fondo para evitar que esta omisión fundamental se repita. Sé que habrá personas que digan que es una exageración, que es un error, que generalmente pasa, pero generalmente pasa siempre con Jimin, porque si fuera J-Hope o fuera Namjoon o fuera Jungkook o fuera Tae, probablemente la parte del fandom que lo sigue estarían muy indignadas si fuera cualquiera de los 7. Y aquí, ¿cómo no vamos a estar indignadas cuando se trata de Jimin? Así que lo que las fans están pidiendo, y estamos retransmitiendo este mensaje, es que se haga esta corrección. Hemos hablado de omisiones con respecto a Jimin que a lo mejor provienen, por parte de las antis. Bueno, como que uno se lo explica, ¿no? Dices, bueno, ¿qué podemos esperar? No les gusta Jimin. Lee Ji-kook dice: ¿por qué subiste un video donde todos los miembros tienen primeros planos excepto Jimin? Bórralo y vuelve a subirlo como es debido. Deja de faltarle el respeto a Jimin y compórtate profesionalmente. Más en un momento en el cual necesitamos la exposición de Jimin porque estamos luchando para que se lleve un reconocimiento a nivel internacional. Entonces quitar a Jimin, como que no lo niego, insisto, yo soy muy noble y quiero pensar que tal vez sí fue un error, pero por lo mismo es de suma importancia que las redes sociales de BTS en este momento empiecen a arreglar el problema, porque si no se va a hacer un escandalote bien grande y además de todo eso se empieza a generar una mala vibra que de verdad no es necesaria. No es difícil ponerlos a los 7 si se lo proponen, muchachos, de verdad, solo tienen que hacer esto, una buena edición. Y es que increíble que en Hive, en Big Hit Music y los que llevan las redes sociales de los chicos se les fuera semejante error. Y es que la indignación ha sido tanta que hasta inclusive los BT21 están aquí manifestándose. La verdad es que me gustó mucho que hicieran esto y que pusieran que BTS son 7, porque eso no lo tenemos que olvidar jamás. Son 7. Podemos tener a nuestros favoritos, sí, pero tenemos que apoyar a todo el grupo siempre por igual cuando se trata de que tengan éxito, porque cuando hablamos de BTS, de verdad estamos hablando de un grupo increíble que, créanme, que para el nivel de fama y también ya el poder que tienen, no requerirían volver a estar juntos como grupo, y sin embargo lo hacen porque aman crear juntos música, y lo que ellos han logrado durante estos años no cualquier grupo lo consigue, no al nivel de BTS, y se ha logrado porque estas 7 almitas magníficas se encontraron. Pero nunca jamás yo le desearía a una fan de otro de los chicos en el grupo que vean que lo desaparecen de una edición tan importante para anunciar un evento que se supone que es para todas las ARMY. Entonces, ¿qué pasó ahí? Y es que inclusive en esta pequeña declaración que dio cuando estaba presentando Like Crazy, él lo dijo: hay una canción de la que siempre hablo, ese epílogo Young Forever. Cuando estaba pasando por un momento difícil, esa canción me hizo ganar fuerza.
y sobre todo recordar la importancia de las palabras de Jimin. Pero de hecho, hoy nos va a tocar hablar también acerca de Jungkook. Esta publicación la verdad me dio mucha ternura y se las comparto por lo siguiente. Cada vez que veo las fotos y videos de pre-debut de Jungkook, me siento muy orgullosa de lo lejos que ha llegado, pero al mismo tiempo me duele pensar en las dificultades que debió haber soportado en esta tóxica industria del K-pop a tan temprana edad. Me alegra que tenga Hyungs tan amables que lo cuidaron. Ahora, ¿por qué vamos a hablar de Jungkook? Bueno, él es el que, digamos, esta semana estuvo activo en redes, aparte de lo que sabemos que ha estado pasando con Tae y con Nam, que han estado promocionando las publicaciones en las cuales van a aparecer. Jungkook compartió un par de canciones en lo que serían sus historias de Instagram. Ahora, ¿qué ha pasado con estas canciones? Bueno, se ha creado un gran revuelo que en este momento vamos a analizar. Lo que Jungkook compartió fue exactamente estos dos temas. En este momento también, por ejemplo, hablando de estas canciones, lo que dicen las letras, porque él ha mencionado siempre que es importante que cuando él comparte una canción hablemos acerca de las letras. Entonces, esta en especial que se llama Weather dice: ahora la guardaré en mi corazón solo para que te desmorones, truco todo lo que alguna vez habíamos crecido. Quema la cama y los sueños que nunca he conocido. Esos deseos nunca se dieron por sentados, así que quema la cama. Enfrentaré el viento y llenaré mi cabeza. Esos deseos nunca se dieron por sentados. Te caerás por un nuevo encanto. Pon el trueno en mis brazos. Espero que cierre. No dejes nada a mi lado. Toma todo lo que reconozco y barniza tus viejos golpes. Quema la cama y los sueños que nunca he conocido. Esos deseos nunca se dieron por sentados. Así que quema la cama. Enfréntate el viento y llenará mi cabeza. Esos deseos nunca se dieron por sentados. Oh, esos deseos nunca fueron concedidos. Esa fue la canción que compartió, que de hecho esta es de Nuevo Amor. Luego también compartió esta canción Stay de Gracie Adams. Me dijiste algo cuando me fui, pero no lo recuerdo. Tal vez porque todo lo que pude hacer entonces fue mirar al suelo. Me sostuve porque tú no lo harías, todo envuelto en mi sudadera. Me pregunto si siquiera te diste cuenta de que ese era tuyo. Y tal vez debería haberlo hecho, pero nunca te dije. Lo siento. Sé que lo intenté, pero mis palabras siempre se interpusieron en el camino. ¿Podrías abrazarme sin hablar? ¿Podríamos intentar volver a donde empezamos? Ni siquiera tengo que darme, pero si me despertara contigo en la mañana, olvidaría todas las formas en que estamos rotos. Porque se ha hecho esta como cadenita donde muchas personas están diciendo que como Jungkook puso estas canciones es porque él y Jimin ya no están juntos o tuvieron una pelea, como lo que pasó en el expediente Manila, pero yo les iría diciendo que en realidad no creo que tengamos que irnos por ese lado siempre, por el de la tragedia, por el de ya terminaron. Mucha gente está haciendo historias con Jungkook, están diciendo que Jungkook está con otra persona que también es del medio y que ya regresó con ella, y empiezan a hacer una historia que uno dice, pero ¿de dónde salió esto? Cuando todo es en realidad muy sencillo. Fíjense bien lo que él comentó aquí. Me gustan mucho las canciones suaves y tranquilas, emotivas y tristes, oscuras más que brillantes. Me encanta especialmente el sonido del piano o la guitarra. Cuando quiero animarme, escucho canciones enérgicas como hip hop o EDM, pero la mayoría de las veces prefiero canciones relajantes como baladas pop. Esto viene de una entrevista a Jungkook del libro conceptual de Wings en el 2017. Así que si tomamos sus palabras como verdaderas, nos quedaría más que claro que Jungkook solo está disfrutando de la música. No tenemos que a veces encontrarle como un mensaje encriptado absolutamente a todo lo que hacen los chicos, cuando él aquí nos está manifestando que le gustan esa clase de canciones. Es decir, a mí también me pueden gustar canciones que son tremendamente fuertes, que no tienen que ver exactamente con lo que estoy pasando en mi vida, simple y sencillamente me gustan, y estoy segura que si ustedes lo piensan se van a dar cuenta de que así hay muchísimas canciones. El hecho de que Jungkook quiera probar y empiece a compartirnos cositas en sus redes sociales, cuando la gente sobre reacciona de esta manera, lo que hacen es que Jungkook en determinado momento ya simple y sencillamente no va a compartir nada. Y recordemos que esa fue la razón por la cual eliminó su primera cuenta de Instagram. Aunque tenía más de 50 millones de seguidores, simple y sencillamente no le importó y lo eliminó, porque así es Jungkook. Entonces hay que respetar a ese pequeño niño que ha ido creciendo con el tiempo y que se ha tenido que adaptar a la industria y a todas las cosas que pasan
están a su alrededor y aprender a respetar sus espacios. Ellos ahora están en un momento creativo, es importante que estén enfocados porque por fin están juntos los 7 y están trabajando en su música nueva, que creo que eso es de lo que nos tenemos que enfocar actualmente. Así que eso es lo que yo les recomiendo. ¿Y por qué se los digo? Porque también me han llegado mensajes donde ustedes están manifestando que están tristes porque Jimin y Jungkook ya no están juntos o podrían estar peleados, y yo les pediría encarecidamente que no se dejen llevar por eso, porque pruebas de todo el cariño que estos dos se tienen y de la gran amistad que ellos también nos han mostrado una y otra vez, ahí están presentes todo el tiempo. Así que esta sería mi reflexión por el día de hoy, pero voy a esperar también sus comentarios para saber cómo ustedes se sienten al respecto. Y para cerrar este tema, hablando de la importancia que tiene Jimin para Jungkook, vamos a hacer esta traducción que dice: por muy buen actor ganador del Oscar que seas, jamás podrás imitar la emoción genuina que nace de lo más profundo. Ningún guión, ningún ensayo, ningún premio puede enseñar a tus ojos a fingir esas emociones durante años, porque los ojos hablan más que cualquier cosa. Y tenemos esta recopilación de momentos de Jungkook que no se podían ver porque estaban trabajando, y de repente Jimin dejaba algún comentario cuando Jungkook estaba haciendo un live, y entonces Jungkook cambiaba su carita, y siempre lo hemos visto reaccionar de esta manera. Y que quede claro que hasta donde yo llevo aquí, jamás he visto a Jungkook reaccionar de esa manera por ningún otro miembro de BTS. Así que esto es lo que vamos a considerar importante y lo que les pido que ustedes también reflexionen. Esto es importante que lo mencionemos porque estamos a 15 días del cumpleaños de Jungkook y me encantaría poder hacer alguna cosita bonita con ustedes, que interactuemos. Así que déjenme en comentarios qué les gustaría que hiciéramos para celebrar a Jungkook. Puedo hacer un especial, de hecho tengo uno que ahorita vendría muy al caso, que me recomendó Cintia, me lo dejó en Patreon de manera muy encarecida, que hiciéramos un análisis acerca de las canciones que le gustan a Jungkook, de la música que él ha hecho. Podríamos hacer eso. También podríamos programar un live o un Zoom para que estemos juntas y juntos y podamos festejar el cumpleaños de Jungkook de manera virtual. Y también la última que les ofrezco sería que podamos hacer una reunión más en vivo, pero esto sería única y exclusivamente para las que estén en Ciudad de México, que les interesara que nos reunamos. Bueno, pues yo se los dejo todo sobre la mesa. Si ustedes quieren que nos veamos para festejar el cumpleaños de Jungkook, tenemos la opción de hacer un especial, la opción de hacer un Zoom o un en vivo, o la opción inclusive de reunirnos en persona, las que estén en Ciudad de México, para festejar a Jungkook. Así que ahí les dejo esas opciones. Por favor, participen y díganme en comentarios qué les gustaría que hagamos en el cumpleaños de Jungkook. Recuerden ponerle en mayúsculas cumpleaños Jungkook para que yo sepa que ustedes están hablando de este tema que les estoy compartiendo aquí en este video. Y bueno, ya que hablamos de Jimin y Jungkook, les traigo noticias porque en lo que vendría siendo el ranking de reputación de marca de agosto del 2025, Jimin bajó del lugar. Pero bueno, siguen estando tanto Jungkook como Jimin dentro de los 10 lugares. Jimin quedó en el número 4 y Jungkook quedó en el número 6. Los dos bajaron un poquito, pero lo que es interesante en el caso, marcar, es que los chicos en realidad ahorita no están activos, no están haciendo promociones de ninguna marca. Es decir, los podemos ver en aeropuertos o cuando de repente tienen alguna salida que están utilizando algo de Dior o algo de Calvin Klein, pero en realidad los chicos no están haciendo comerciales como tal, no están haciendo promoción como tal. Esto solo ha sido el resultado de su regreso, y sabemos que en prácticamente el ranking de junio, el de julio y el de agosto han estado presentes, sí, ahorita un poco inestables porque perdieron lugares, pero lo que fue junio y julio, por ejemplo, para Jimin tuvo el primer lugar en este ranking solo porque regresó del servicio. Y eso que, insisto, todavía no hemos visto lo que realmente están planeando para nosotros, así que esto se va a poner pero súper buenísimo e interesante, además de muy intenso cuando los chicos realmente empiecen a trabajar en las promociones con diferentes marcas. No se trata solo de cómo Jungkook sigue a Jimin, sino de lo silenciosa y magnética atracción que parece existir entre ellos. El aislamiento militar no creó ese vínculo, sino que solo expuso lo que siempre había estado ahí. Esta cercanía fue lo que los impulsó a alistarse juntos. Y con esta pero muy bonita reflexión nos despedimos, pero les prometo que vamos a estar de regreso con más videos. Espero que pasen un fin de semana maravilloso. Recuerden que entre ustedes más interactúen con los videos, ya sea que los vean, compartan,
comenten, pues más videos voy a hacer yo también para ustedes. Así que nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en el siguiente y los dejo con estas maravillosas imágenes de Jimin y Jungkook. 오케이 갑시다. 야, 갑시다. 야, 시작하세요.